Muchas felicidades a toda la comunidad que se reúne en este hermoso Pawichi de la mansión, especialmente en estos días para celebrar un triduo en torno a la Virgen María. Y les tengo que empezar diciendo que a mí esto, nada más oírlo, ya me emociona. Y me emociona la lectura que acabamos de hacer de la palabra de Dios, que es el anuncio del ángel a la Virgen María de que iba a ser la madre del Hijo de Dios. Por eso la Virgen es la Madre de Dios. Porque el Dios que ha tenido a bien amarnos hasta el extremo de dar la vida en Jesús, su Hijo, nos ha dado al Hijo. Y nos ha dado al Hijo nacido de la Virgen María. El anuncio del ángel que acabamos de hacer, les he dicho que para mí es sobre todo emocionante, así es que si digo alguna cosa que no está bien, pues me la perdonan, pues porque es por la emoción que siento al escuchar siempre este evangelio. Y les voy a contar el detalle entrañable que para mí tiene. Y es que este es el primer evangelio que yo me aprendí de memoria cuando era un niño que tenía 5 años. Yo apenas estaba empezando a ir a la escuela y ya con el cura de mi pueblo me gustó tanto que él mismo me lo enseñó. Aprendí a leer y nada más que aprender a leer ya me lo aprendí. Las vecinas de mi casa, de mi pueblo allá en España, pues me llamaban para decir: Pepe, recítame el Evangelio de la Anunciación. Y yo, como un niño pequeño, pero con un entusiasmo formidable, pues iba a contarle lo mejor que yo había oído entonces, 5 años. Pero les tengo que decir que lo mejor que he oído en todos los años que tengo, que no los digo para no escandalizarlos. Bueno, tengo 66, para que no se quede nadie con la gana de conocerlo, ¿vale? Y gracias a Dios, aquello que empezó siendo una palabra de entusiasmo, de conocimiento de Jesús a través del Evangelio, de conocimiento admirable de la Virgen María, en quien Dios ha hecho maravillas, pues gracias a Dios ha ido creciendo a lo largo de mi vida y me permitió pues que a los 23 años, como era yo ya alto de estatura, fui adelantando todos los cursos que pude. Total, que al final yo me ordené incluso antes de tiempo, con permiso del Papa y todo. Cuando tenía 23 años yo ya me hice sacerdote. Mejor dicho, no me hice, me hicieron. Fue el obispo de mi diócesis el que me dijo: si tú lo tienes claro y yo también lo tengo claro y el rector del seminario lo tiene claro, pues te ponemos ya las manos encima y quedas consagrado para siempre como sacerdote del Señor. Y es una gracia que he recibido anticipadamente de Dios, pero para Dios no hay tiempo. Y como no hay tiempo, da igual el antes que el después. En este caso conmigo, Dios ha actuado un poquito antes de lo que está mandado y previsto, pero la grandeza de la gracia de Dios desborda todo tiempo y todo espacio, y por eso a mí me faltan días, minutos y años para proclamar la grandeza del Evangelio, que es el que ha llenado toda mi vida de alegría y de esperanza, y al cual me ha permitido el Señor que ahora esté dedicado pues hasta, en una manera hasta más profesional. Ya saben que yo estoy en el seminario de Santa Cruz y llevo todos los años que llevo de cura. Aquí en Bolivia solamente llevo 21 años, pero los 43 que llevo de sacerdote soy siempre profesor de Sagrada Escritura y de la Biblia. Y entonces el Señor me ha permitido poder conocer la Escritura un poquito más a fondo, pero sobre todo conocerla no para tenerla yo en mi cabeza, sino para que, si es posible, podamos comunicarla y compartirla para que la inmensa mayoría de las personas que pueden escuchar, leer, oír de algún modo una palabra comentada desde la fidelidad que la Virgen hizo gala al escuchar la palabra del Señor y decir: que se haga en mí según tu palabra, pues yo he tenido la dicha también, la gran alegría de poder consagrarme a la palabra de Dios y al Evangelio
pues desde el conocimiento de las lenguas originales de la Biblia, el hebreo, el griego y todo lo que haga falta, y es aquello que me dedico a enseñarles, entre otros, a todos los sacerdotes, a todos los que se forman para el sacerdocio. José ha sido alumno mío todos los años desde que empezó. ¿Dónde está José? Entonces, todos los años desde que empezó en el seminario, pues yo creo que ya ha hecho bastantes méritos para ser sacerdote, nada más que con tener que soportarme a mí. Todos los años le he dado clase, todos los años, de una materia y de otra. Así es que mi corazón desborda de gozo con la Virgen María, porque también puedo decir que la palabra de Dios ha inundado mi vida y es la que me colma de alegría. En ese gozo es donde quiero compartir pues la reflexión de esta noche en torno al Evangelio que acabamos de oír y a la palabra que hemos escuchado también en la primera lectura de la carta a los Efesios. ¿Y qué es lo que nos dice esta lectura maravillosa? Pues es una lectura construida por el evangelista San Lucas de manera formidable para cantar las maravillas de la Virgen María, nuestra Madre y la Madre del Señor. Y es Madre nuestra porque es la Madre del Señor Jesús. Lo que hemos escuchado es aquello que ocurre en una entrañable casa, que cuando se vengan conmigo alguna vez, si se vienen, y si no, ya han ido a Nazaret, ¿alguno? Los que hayan ido a Nazaret. No. Pues ir a Nazaret es un tesoro de la fe, pero no hace falta ir para allá, lo podemos contemplar aquí también, escuchando la palabra del Señor. Allí está la tradición de la Virgen María en una casa humilde y sencilla, en donde se evocan estas palabras que hoy acabamos de oír. María estaba desposada con José, todavía prometida, y todavía no vivían juntos. Y ocurre algo sorprendente, prodigioso, y es que a María se le anuncia un mensaje de parte de Dios que es lo que va a convulsionar absolutamente toda su vida. El mensaje del ángel Gabriel es un mensaje, en primerísimo lugar, de gran alegría. La primera palabra que se oye en este mensaje, ¿saben cuál es? Alégrate. Nosotros lo hemos repetido en el Ave María cuando decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia. Pero les tengo que decir, lamentablemente, que la Iglesia, que me permita el Señor y el señor cura párroco, que la Iglesia se ha quedado corta para repetir y traducir las palabras dedicadas a la Virgen María en el Evangelio de San Lucas, nada más y nada menos. Y es que el saludo a la Virgen María de parte del ángel, de parte de Dios, es un saludo de alegría inmensa y es un imperativo, que es alégrate, alégrate María. Y esa misma palabra que se le dice a María es la que Jesús resucitado dice a las mujeres cuando se encuentra con ellas en las apariciones que vimos este año en el día de la noche de la vigilia pascual. Cuando se encuentra Jesús con las mujeres, no ya el ángel en el sepulcro, sino el mismo Jesús en persona, lo primero que le dice es, antes de decirle no temas, lo primero que le dice es alégrate. Y alégrate es desborda de alegría tu corazón. Por eso la Virgen María, cuando mañana hablaré un poquito más de eso, cuando se encuentra con su prima Santa Isabel, pues las dos hacen un cántico de gloria y de alabanza al Señor diciendo: se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Empezando el Magnificat, proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. La alegría es la nota esencial de la vida de la Virgen María, puesto que la ha recibido como palabra que crea una realidad nueva en su vida a partir de ese momento. Y esa realidad de Dios en su vida es el fundamento de la alegría, como tiene que ser para nosotros. La recepción del Espíritu Santo, la vivencia del Espíritu Santo al que nos preparamos ya como comunidad de iglesia para recibirlo en Pentecostés, y que ha de producir en nosotros, sobre todo, el gran signo definitivo, último, trascendental, y podríamos decir, dicen los teólogos, escatológico, de una alegría sin límites, una alegría a prueba de sufrimiento, de dolor y hasta de muerte, a prueba de desconciertos, a prueba de sinsabores, de ciertas amarguras que puede tener nuestra existencia,
pero lo que predomina es la alegría desbordante del Espíritu en el saludo del ángel a la Virgen María y en el saludo del ángel a todos y cada uno de nosotros, porque las palabras de María, que ha oído María, son palabras que tienen que llegar también, especialmente en estos días dedicados a la Virgen, a todos nuestros corazones, de tal manera que lo que susciten sea una profunda alegría por Dios, solamente por Dios, no porque las cosas nos vayan bien ni mal, no, eso es, ojalá que nos vayan bien, pero aunque nos vayan mal también, la alegría del Espíritu, la alegría de Dios, nada ni nadie nos la puede quitar, es un regalo de Dios, y como es una gracia de Dios, es una gracia sobreabundante, así es como empieza el Evangelio de hoy. Alégrate, llena de gracia. Esta palabra es la que quiero repetirles en primer lugar. Alégrense todos ustedes al escuchar el mensaje que viene de Dios. Esto es lo que representa el ángel. Los ángeles son los mensajeros de Dios. Pero me quiero fijar todavía en un aspecto más, y es ese en que nosotros hemos dicho solamente en el Ave María, Dios te salve María, como si la Virgen María necesitara en cierto modo de ser salvada. La Virgen María ha sido salvada desde siempre. La Virgen María pertenece al ámbito de Dios sin ser diosa, es la madre de Dios, pero no es diosa. Pero por los méritos de su Hijo muerto y resucitado, se anticipa en ella la gracia con colmo. Y esa gracia con colmo es la que nos debería permitir a nosotros decir no solamente Dios te salve María, sino alégrate, Virgen María. Y con ella nos alegramos todos nosotros. La razón de la alegría es la siguiente palabra, y esta siguiente palabra se la voy a decir, eso sí me lo van a permitir, en la lengua en que fue escrita por el evangelista Lucas, en la lengua griega. Y además es una lengua que pueden aprender ustedes, aunque sea esa palabra nada más. Porque ¿saben ustedes una palabra hebrea? Sí, saben ustedes todos, saben decir, a ver si lo saben decir todos. Amén. Amén. Pues amén es una palabra hebrea que no tiene traducción en ninguna lengua, en ninguna. En todas se dice amén. Y llegan los ingleses y nos dicen amen, los alemanes y nos dicen amén. Pero al fin y al cabo toditos decimos amén. Ya les explicaré lo que esto significa. Pues de la misma manera que decimos amén o aleluya, que también es otra palabra hebrea, que no traducimos en ninguna lengua, en todas las lenguas se dice de la misma manera, pues de la misma manera deberíamos de aprender otra que es un tesoro de la gracia. Y ese tesoro es las palabras, lo que dicen las palabras que nosotros transmitimos al rezar, llena de gracia, que es como lo oímos generalmente también ya en las traducciones. Pero en griego, que es la lengua del Evangelio, solamente hay una palabra, no son varias, no es llena de gracia, sino que es una palabra, y esa palabra se la digo y ustedes me la repiten, la voy a decir despacito. Kecharitomene, es larguita. Kecharitomene, otra vez. Kecharitomene, otra vez. Que no los oigo a los últimos. Kecharitomene. A ver, díganlo. Así me gusta, Kecharitomene. ¿Y qué significa esa palabra? Pues significa que a San Lucas, cuando escribió esto, le faltaban palabras para decir la grandeza de la Virgen María. Y casi tuvo que inventarse una, porque era una palabra muy poco frecuente, nada frecuente. No aparece en la Biblia nada más que en los Evangelios en este momento, nada más. Es una palabra exquisita, reservada, para mostrarnos esa grandeza de la Virgen María, Kecharitomene. Muy bien. ¿Y saben lo que significa? No es llena de gracia solamente, sino que es la llenada de gracia. Es un verbo, no es un adjetivo. Cuando nosotros decimos llena de gracia, entendemos que parece que es pues que la Virgen era graciosa.
claro que lo era, pero era como resultado de una acción divina en ella, como resultado de la acción del Espíritu en ella. Y por tanto, no estamos hablando solamente de que ella era graciosa, sino que ella había recibido de parte de Dios la plenitud de la gracia, y en ella todo es gracia. Por eso es la gracia en plenitud, la que desborda de gracia, la que está colmada de gracia. Y así es como lo tendríamos que decir. Si lo decimos con llena eres de gracia, tendríamos que decir llenada eres de gracia, porque es Dios quien te ha llenado, quien te ha colmado. Y te ha colmado de gracia porque el Hijo que va a nacer de tus entrañas es el Hijo de Dios. Y por los méritos de Jesucristo muerto y resucitado, tú estás colmada de gracia desde el primer momento de tu existencia hasta el último momento de tu existencia histórica. De tal manera que en la Virgen María todo es gracia desde su comienzo hasta el final, pasando por todas las fases y dimensiones y experiencias de toda su vida. No hay ni una experiencia en la Virgen María que esté tocada por la desgracia, sino que hasta el mismo momento en que Jesús está en la cruz y ella está al pie de la cruz con el discípulo amado, es para convertirla también ya no solamente en la madre de Jesús, sino en la madre de todos nosotros. Es Jesús mismo que la colma de la gracia divina para que con ella y solamente con ella como madre podamos inaugurar una nueva familia humana, una nueva fraternidad, unas nuevas relaciones entre todos aquellos que contemplamos siempre el misterio central de nuestra fe, Cristo muerto en la cruz y resucitado para siempre, porque su amor ha vencido la muerte, ha vencido el pecado y ha vencido todo mal, y nos hace a todos nosotros también partícipes como lo hace a su madre. Y ella es la madre de esta gran multitud de la que nosotros somos aquí hoy representantes, la multitud de todos los creyentes, es más, la multitud de todos los seres humanos que más tarde o más temprano se abren a la palabra de Dios, y que hemos sido también, como la Virgen María, y por la Virgen María, colmados de gracia en el amado. Es lo que nos dice la carta a los Efesios que hemos escuchado hoy como primera lectura. Por tanto, la Virgen María, colmada de gracia, ¿cómo se dice en griego? Kecharitomene. ¿Lo saben cantar? Jaire María. Con la melodía de Schubert. Kecharitomene. María, Kecharitomene. Y así sucesivamente. Les cantaría entero el Ave María en griego. Así no se les olvida. Bueno, ya saben una palabra más. Decía mi abuela que no hay día que se pase que no aprendamos algo. Ya saben por lo menos algo nuevo. Kecharitomene, la llenada y colmada de gracia de parte de Dios. Y ese es el motivo de la gran alegría. La gracia de Dios que en medio de las desgracias del mundo y de los desconciertos y problemas en que nosotros estamos viviendo y vive siempre la humanidad, ha triunfado para siempre la gracia de Dios en la Virgen María. Y por eso la Iglesia ha formulado a partir de esa palabra, este es el origen de los 4 dogmas dedicados en la Iglesia a la Virgen María. ¿Se los saben los 4? ¿Cuáles son los 4 dogmas de la Virgen María? El primero, y cronológicamente hablando, ¿cuál es? El primero, a ver este sector, el primer dogma, es decir, el primer gran tesoro, la primera gran primicia de la fe que nosotros confesamos en la Virgen María es María siempre virgen, antes, en y después del parto. Arranca de la fe apostólica. La aei parthenos se dice en griego. Por tanto, es la Virgen en todo momento de su existencia. También cuando dio a luz a Jesús. Y también después de dar a luz a Jesús. Antes, en y después del parto.
Ese es el primer dogma de la Virgen María. No es que fue solamente virgen antes de concebir a Jesús, y no, en todo momento, la siempre virgen, así lo tenemos que decir. ¿Saben de dónde arranca esto? Entre otros textos, hay algunos que están explicándolo también con la resonancia de la palabra virgen, desde el profeta Isaías, y después en la intervención tanto en el Evangelio de Mateo como de Lucas, cuando nos dice que es la Virgen la que concebirá un hijo y dará a luz a un hijo que le van a llamar por nombre Jesús, y que es la misión que tiene tanto José como María, ¿no?, de ponerle el nombre de Jesús. Pero María es la siempre Virgen, primer gran dogma dedicado a María, porque es la llenada con colmo de gracia de parte de Dios, y por eso no ha conocido en su vida ni la más mínima desgracia que podría ser la pérdida de la virginidad. Nada, en todo momento y en toda fase, en todas las dimensiones de su vida, ella es la siempre virgen y por tanto en plenitud agraciada con la gracia colmada de Dios, por una acción directa de Dios en ella. Esto es lo que canta la Iglesia cuando definimos este dogma. Pero es que el siguiente dogma, ¿saben cuál es? María, Madre de Dios. María, Madre de Dios. Se llama la Theotokos, en griego. Esta está formulada allá en el siglo IV y está formulado por la Iglesia como una declaración solemnísima. María es, por ser la madre de Jesús, es la madre de Dios, porque Jesús es Dios. Y el Evangelio nos lo cuenta desde el principio hasta el final, y hoy ya nos lo dice. ¿Cuál es el motivo por el que tú te tienes que alegrar? Porque mira, has hallado gracia ante Dios. No tengas ningún miedo. No sabes cómo va a suceder. Ella dice, no conozco varón, ¿cómo será eso posible? Pues no tengas ningún miedo, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra, y el hijo que va a nacer será el Santo de Dios, el Hijo de Dios Altísimo, y su reino no tendrá fin. Por eso, porque es la madre de Jesús, que es el Hijo de Dios, es la madre de Dios, porque tiene la plenitud de la gracia de Dios en ella. Hoy estamos haciendo mención de todos estos dogmas, porque es aquello que en lo que la Iglesia se ha fijado para subrayarnos y ponernos delante como objetos de nuestra fe, que cuando los contemplamos nos quedamos radiantes de gozo y de alegría, y también llamados a vivir en la plenitud de la gracia. María, Madre de Dios, y que Jesús nos regala al pie de la cruz como Madre nuestra. Recuerdan, ahí tienes a tu madre, le dice al discípulo amado, ahí tienes a tu hijo. Y empieza la gran fraternidad que nace del Espíritu de Jesús crucificado. Cuando Jesús muere en la cruz, en Juan, ¿saben lo que ocurre? Que Jesús entrega el Espíritu. No hace falta esperar a Pentecostés para recibir el Espíritu de Jesús. En el Evangelio de San Juan todo ocurre en el mismo acontecer, en la misma historia, en la misma muerte de Jesús. Y todos los evangelios subrayan la vinculación del Espíritu con la muerte del Señor, porque ese Espíritu que Jesús echa por último cuando muere en la cruz, es el Espíritu que recibimos los seres humanos, y lo hace explícito el Evangelio de San Juan cuando está María y el discípulo amado escuchando su palabra. Ha empezado una nueva familia, una nueva fraternidad. Ahora, como toda maternidad, nace en el dolor, nace entre lágrimas. No hay parto sin dolor. Bueno, ahora ya sí con las operaciones y estas cosas. Pero el parto, las mujeres que han parido, saben ustedes que lleva mucho dolor, según nos cuentan. Los hombres no sabemos nada de eso. Pero las mujeres sí. Pues en la cruz están haciendo una realidad también llena de dolor. Pero si está impregnada de dolor, como es que una madre vea morir a su hijo, probablemente no haya dolor más grande que ese, que una madre pueda
ver aquello que es contra la naturaleza humana, que es morir, ver morir a un hijo suyo, siempre evidentemente más joven. Por tanto, esa situación de tremendo dolor ha sido transformada por la fuerza del Espíritu para que en medio del dolor surja como en un parto nuevo la nueva humanidad de los que, impulsados por el mismo Espíritu, queremos ser seguidores y seguidoras de Jesús, unidos bajo el amparo y la protección siempre de la colmada de gracia que también a nosotros nos colma de gracia. Es la Virgen nuestra Madre, Madre de Jesús, Madre de Dios y Madre nuestra, en la nueva familia que todos nosotros formamos y de la que la Iglesia, la comunidad creyente, hace gala cada vez que nos dirigimos a ella en la segunda parte del Ave María. ¿Qué decimos? Santa María, Madre de Dios, y que interceda por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, porque todos somos pecadores, pero nunca estamos abandonados de la mano de Dios. Y María es protagonista en ese acompañarnos en toda nuestra existencia. Por eso María es llenada de gracia con colmo. ¿Cuál es el tercer dogma? La Inmaculada Concepción. ¿Saben cuándo se formuló? En el siglo XIX, en 1854, se formula la Inmaculada Concepción. Pero estábamos en una época en que la Iglesia estaba como muy a la defensiva y entonces creía que el pecado era la realidad más dominante en la historia humana. Y es verdad, el pecado, que es un desgraciado, pues resulta que es el que se adueña muchas veces del corazón humano, y nosotros somos muchas veces víctimas del pecado y víctimas del mal que nos lleva al pecado. En esa época del siglo XIX, en 1854, Pío IX, el Papa, declara el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Pero saben lo que significa la Inmaculada Concepción? Inmaculada significa la concebida sin mancha de pecado original, ¿verdad? Entonces, concebida sin mancha de pecado original desde el primer momento de su ser. Si se dan cuenta, nosotros las formulaciones que tenemos para hablar de la Virgen María, decimos que ella es la Inmaculada Concepción. También decimos que es, otra palabra para decir Inmaculada es, en mi pueblo es la patrona, y por eso le tengo también tanta devoción. Es la Purísima Concepción. ¿Y qué significa eso? Pues no dejan de ser conceptos que en la Iglesia se han quedado un poco negativos. ¿Por qué son negativos? Porque no le llegan a la altura del Evangelio de San Lucas, que tenemos que recuperarlo. Que desde el Concilio Vaticano II tenemos que acercarnos a la Iglesia para empaparnos muy bien del Evangelio que acabamos de oír, en donde no se nos dice solamente que María es Inmaculada. ¿Saben lo que significa Inmaculada? Sin mancha. O Purísima, que es limpísima. Les voy a poner una comparación. ¿Han ido ustedes alguna vez a alguna boda que ustedes hayan sentido con el corazón? La novia que se casa con un novio. ¿Han ido a una boda así? Y cuando, si ha habido alguien de su familia que les pregunta, oye, ¿cómo iba la novia el día de la boda? ¿Hay alguno de ustedes que le dice, iba sin mancha? ¿O iba limpísima? No, limpísimos, vamos todos, venimos a la misa y venimos limpios. Y procuramos no llevar ninguna mancha, salvo que en el camino nos haya caído algo, pero lo normal es venir limpios, venir sin manchas. Esos son conceptos negativos, porque es sin mancha, ni siquiera de pecado original. La Iglesia se ha quedado, que me permitan los papas y el que lo hizo, se ha quedado corta para decirnos la grandeza de la Virgen María también en esa dimensión. La Virgen no es solamente la Inmaculada y la Purísima, por supuesto que lo es la colmada de gracia de parte de Dios. En ella todo, absolutamente todo, es positivo. Por la acción de Dios en ella, una acción irreversible que la marca desde el principio de su existencia, cuando ella fue concebida en el seno de su madre. Ella ya está libre de todo pecado original y en ella todo está orientado
a hacer crecer la gracia de Dios en Jesucristo, su Hijo resucitado, entre nosotros, desde el primer momento. Por eso María, tenemos que decirlo con todas las letras, es no solamente la Inmaculada, no solamente la Purísima, sino que siendo las dos cosas, es todavía el plus de gracia que nos anuncia el Evangelio y que buscó exquisitamente San Lucas esta palabra para decirnos que ella es la colmada de gracia. No es que tenía algunas dimensiones de la gracia, sino colmada hasta el fondo y en todas, les he dicho antes, en todas las facetas y dimensiones de su vida. Por tanto, desde su origen, ella no conoció el pecado original. Es la colmada de gracia. ¿Cómo decíamos que era? Quejaritomene. Díganlo otra vez. Como alguno se me quede durmiendo, lo canto otra vez eso, ¿eh? Jaire María, quejaritomene. ¿Y cuál es el cuarto dogma? La asunción de María, la asunción de la Virgen al cielo en cuerpo y alma. ¿Esto qué significa? Cuando se vengan conmigo a Jerusalén, pues lo podremos disfrutar en la iglesia que llamamos de la dormición. En la iglesia de la dormición es como una tradición que la iglesia pues ha construido en torno a la Jerusalén de la primitivísima comunidad cristiana, donde se recibió el Espíritu Santo, donde estaba el cenáculo, donde María Santísima con los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Esto está en el monte de Sión cristiano, que está allá en Jerusalén. Y en aquel sitio está la iglesia de la dormición de la Virgen. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cantar la grandeza de Jesús en María exactamente igual. Igual que su Hijo ha resucitado de entre los muertos, la Virgen María no ha conocido la desgracia de la muerte definitiva y para siempre, y por eso decimos que ya está en cuerpo y alma junto a Dios Padre y participa de la gloria, de tal manera que sentada como su Hijo a la derecha del Padre, ella es la reina de todo lo creado, la reina de todas las criaturas. Y es lo que rezamos en el rosario, cuando en los misterios gozosos, los dos últimos misterios son la Asunción de la Virgen y la coronación de la Virgen como Reina y Señora de cielo y tierra, de todo lo creado, por la participación en la gracia de su Hijo. De tal manera que ni siquiera la desgracia, que a todos nos parece, de la muerte, a ella le ha afectado, porque desde el primer momento ella ha sido ya, podemos decir, cosepultada con Cristo, pero al mismo tiempo co-vivificada con Cristo, co-resucitada con Cristo y sentada con Cristo a la derecha del Padre. Por eso es partícipe de la gloria desde su origen hasta el final. No hay ni el más mínimo atisbo de desgracia en su vida, gracias a su Hijo el amado. Si quieren ustedes, voy a aprovechar, como esto me está saliendo muy largo esto, ¿eh? ¿Están cansados? ¿No? Pues entonces voy a aprovechar un minuto de publicidad, ¿vale? Y es decirles que todo esto, por si que me perdonen los padres dominicos, que ellos cuando me llaman a predicar, les he dicho, pero si los predicadores son ustedes, son la orden de los predicadores, ¿para qué llaman a un cura diocesano? No tiene mucho sentido. Pero bueno, ellos dicen, no, pero que haremos que vengas y tal, y el padre Serapio, yo le dije, estupendo, vengo y vamos a hacerlo. Y la devoción al rosario, que es un signo característico particular también de la orden de predicadores, bueno, pues nos regala esa devoción a la Virgen María en el rezo del Santo Rosario. ¿Dónde está la publicidad? Decirles que yo he aprovechado, entre otras cosas, un par de meses del tiempo de la pandemia para escribir un libro en el que todas estas cosas que les estoy comentando y muchas más están explicadas en un libro dedicado al Santo Rosario. Este es. Está publicado en la editorial Verbo Divino y han tenido los vendedores de Verbo Divino, la editorial, la gracia y la amabilidad de venir esta misma noche por si alguien después quiere llevarse el libro. ¿Esto qué es? Es un libro dedicado a la Virgen María. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador.
Y como estábamos en el tiempo del comienzo de la pandemia y no salíamos de nuestras casas ni nada, pues yo una de las cosas que hice fue escribir esto, para hacer un rosario bíblico para sostener la esperanza. Y lo que tienen es todo el rosario con comentarios bíblicos y con multitud de textos bíblicos para que cada uno de los misterios los podamos contemplar a la luz del Evangelio. Va acompañado pues de distintas canciones, de distintas oraciones e intenciones. Es para recrearse y deleitarse en la oración a Dios Padre por medio de Jesucristo y con la fuerza del Espíritu, pero guiados siempre, para no equivocarnos nunca, porque con ella no nos equivocamos nunca, de la Virgen María. Y esto es lo que les he puesto en este libro. De tal manera que si vamos contemplando todos y cada uno de los misterios del Rosario, pues podemos avivar en nosotros continuamente esa gracia que María recibió y que también nosotros recibimos y que debemos echar en nuestro corazón sin que tenga ningún hueco por el que se escape. No echemos en saco roto la gracia de Dios, que ciertamente es un don y se nos ha dado. Llevan explicado hasta 11 formas diferentes de rezar el rosario. Predominan las formas solemnes, incluyendo cantos, ¿vale? Pero también hay hasta las fórmulas más breves para quien tenga que rezar el rosario cuando no haya tenido tiempo durante el día. Y dice, es que no tengo tiempo. Pues rézalo. Y hay fórmulas muy sencillitas, pero hermosas, para poder estar unidos a la Virgen María en la recepción de la gracia de Dios y que todos nosotros nos sintamos también colmados de gracia en la Virgen muy amada, la Madre de Dios y Madre nuestra. ¿Y saben por qué podemos decir esto? Porque después de escuchar lo que hemos oído del Evangelio, sería posible que alguno dijera, bueno, en la Virgen María es una realidad, pero en nosotros ¿qué podemos hacer si nosotros no somos la Virgen? ¿No somos o sí somos? Miren ustedes, ese gran verbo, ¿cómo era? Quejaritomene, aparece otra vez nada más en la Biblia, en la carta a los Efesios que hemos escuchado en la primera lectura de hoy. Y allí nos dice una oración maravillosa, bendito sea Dios. Y bendito sea Dios, dice el texto, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales. Y entonces fíjense dónde pone el sentido de nuestra vida, porque en María nosotros estamos también retratados. Y nos dice, bendito sea Dios, porque el Dios que se fijó en la Virgen María, dice el texto, nos ha elegido desde antes de la creación del mundo para ser santos e irreprochables ante Él por el amor. Lo repito, nos ha elegido antes de la creación del mundo. No les dé vergüenza a los que tenemos más de 60 años o de 40 o de 50 decir la edad que tenemos, porque no es así. Lo que tenemos es la edad de nuestra vida mortal. Pero nosotros estamos desde siempre en Dios. Nos ha elegido antes de la creación del mundo. Nos ha amado antes de la creación del mundo. Y porque nos ha amado, nos ha dado vida. No es que nos dé la vida y después nos ame, sino que somos fruto principalmente del amor de Dios, que nos ha elegido y nos da vida. Y por eso nos colma de gracia. Y nos ha destinado a que todos nosotros nos convirtamos en un cántico de gloria y alabanza en el amado Jesús, con el que nos dice, Él nos predestinó a ser hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Y nos dice, para alabanza de la gloria, de su gracia, la gracia que nos derramó con colmo, la gracia con que nos agració en su Hijo muy amado. Ahí tenemos también la plenitud de la gracia en todos nosotros, el mismo verbo, pero dicho de una vez para siempre. Todos nosotros, hermanas y hermanos, hoy que hemos desentrañado la palabra de la gracia, en la plena de gracia, la Virgen María, váyanse hoy cuando salgamos de esta iglesia
Váyanse colmados de gracia en el amado Jesús. No hay nada mejor que nos pudiera pasar en la vida que habernos acercado a Jesús, haberlo conocido y habernos entusiasmado con el Señor. Y la fuerza del Espíritu nos capacita, igual que capacitó a María para vivir un misterio que ella no entendía, porque no sabía cómo iba a suceder. El Espíritu vendrá sobre ti, no temas, no tengas miedo, el Señor está contigo. Hermana y hermano que estamos aquí en esta celebración esta noche, no temas, el Señor está contigo y el Espíritu viene sobre ti y viene sobre mí y viene sobre todos los aquí presentes para hacer de nosotros la maravilla de ser hijos de Dios en plenitud. Y al ser hijos de Dios en plenitud recibimos una gracia que no hay nada que nos pueda desgraciar la vida, ni siquiera el pecado, ni siquiera la muerte. Todos esos han sido vencidos y derrotados por Cristo Jesús resucitado. Y en su gracia es donde nosotros también hemos sido colmados en el amado. La gracia con que nos agració en el amado. Así es que, exactamente igual que la Virgen María, todos nosotros estamos llamados a ser hijos de Dios, agraciados para siempre, pero para que vivamos en el colmo de la alegría. Y por eso la vida cristiana se nos tiene que notar siempre por esa actitud fundamental que en María se hizo una realidad y que la hemos evocado desde el principio. La carta a los Efesios nos dice que nosotros, en medio de todas las desgracias que tenemos que estar viviendo en la vida, que son muchas, las penas son muchas. Mi abuela me decía, hijo, en la vida todo es padecer. Terminé diciéndole, abuela, es verdad, yo le di la unción de enfermos, es verdad que en la vida todo es padecer, pero es mucha más verdad que en la vida todo es gracia, porque hemos sido unidos a Jesucristo resucitado y para siempre, ya celebrándolo en nuestro propio bautismo, y mucho más cuando lo celebramos con todos los demás sacramentos de la Iglesia, que es celebrar la gracia de Dios presente de múltiples maneras en nuestra vida, en las múltiples circunstancias, para que no se nos olvide que María es el colmo de la gracia de Dios, la ha llenado y es la llenada de gracia, la colmada de gracia, y que todos y cada uno de nosotros, con María, la Madre de Dios y Madre nuestra, estamos llamados a vivir también la plenitud de la gracia, la plenitud de la alegría. En esa alegría es en la que, por ese motivo y solamente por ese motivo, es por lo que yo he empezado esta homilía diciéndoles a todos, hermanas y hermanos, felicidades por Cristo resucitado, que con su Espíritu está en el corazón nuestro y nos cambia de vida rotundamente y continuamente. Basta que nos abramos como la Virgen María y que sepamos decir lo que ella dijo cuando no entendía nada. No lo entendía. Igual, ¿se acuerdan cuando les hablé de San José? Pues la Virgen María tampoco lo entendía, no sabía cómo. Dice, pero para Dios nada hay imposible. Es más, ¿habrá cosa más imposible que una mujer estéril dé a luz? Es casi imposible. Pues no es imposible. Es una realidad que en tu prima Santa Isabel, mañana hablaremos de eso, ya está de 6 meses, la que llamaban estéril porque era vieja y porque ya no podía concebir. Pues nosotros hemos de ser personas que no digamos nunca algo es imposible. Nada es imposible. Para el que cree en Dios y para el que le dice a Dios, hágase en mí según tu palabra y según el Evangelio que acabamos de escuchar, no hay nada imposible. Siempre decimos que todo tiene, en la vida, todo tiene solución, menos la muerte. Pues la muerte también tiene solución, porque Cristo ha resucitado y nos ha dado su misma vida resucitada, su misma vida eterna, nos la ha dado para que la vivamos no solamente cuando muramos, sino también aquí y ahora en esta historia. Y por eso es por lo que les puedo decir, alégrense, hermanas y hermanos, llenados con colmo de la gracia que llenó a la Virgen María por los méritos de su Hijo muerto y resucitado. Hemos sido agraciados con colmo en el amado Jesús. Felicidades.